Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva etapa en la iglesia de la Cuaresma, en este su programa Nuevo Día de la nueva evangelización de la nueva vía o tercera vía del Espíritu Santo. El miércoles de ceniza es un día muy especial de todos los días del año, porque aquí se nos invita a convocar a toda la asamblea, desde ancianos, jóvenes, recién nacidos, y por lo tanto hoy vamos a escuchar abundante palabra de Dios. En este su 71 programa que llamamos miércoles de ceniza, en el ciclo B, realmente son las mismas lecturas de los tres ciclos A, B y C, pero le daremos el énfasis propio del camino catecumenal para lo que se usa el evangelista Marcos. Otros usan el de Mateo, pero cada evangelista realmente es un camino de conversión al evangelio, a Jesucristo. Por eso escuchemos hoy lo que nos dicen las lecturas de hoy, la palabra bíblica y litúrgica, y sabiendo que pues lo que une a estas lecturas es el reconocimiento de la falta como requisito para abrirse al camino de la misericordia divina y la conversión permanente hacia Dios, hacia el prójimo o la comunidad. Esa conversión de por vida o permanente, pues es el tema que une las cuatro lecturas, incluyendo el Salmo. Escuchemos lo que nos dice la primera lectura del profeta Joel, capítulo 2, 12 al 18. Esto dice el Señor: todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho, que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Obviamente hay abundante palabra de Dios, incluyendo el Salmo que otras veces no hacemos. Hoy lo vamos a hacer, el Salmo 50 o 51, que es el famoso salmo compuesto por el rey David como muestra de su arrepentimiento de haber cometido adulterio con Berseba, la mujer del hitita Urías. Y no solamente adulterio, sino asesinato, bien sabemos. Y cuando el profeta Natán le reclama, David compone esta bella melodía. Se supone que él tocaba el arpa, este poema, esta oración de humildad, de honestidad, pidiendo perdón y pureza. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor,
me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Obviamente no es todo el salmo, pero los versos que aquí citamos hoy expresan ese sentimiento de humildad, de humillación, pero también de agradecimiento, porque David sabía que aunque Dios es justo y lo iba a castigar por su delito, sin embargo, no se lo toma en cuenta a todo lo que da, sino que disminuye el castigo. Escuchemos ahora lo que nos dice San Pablo como embajador de la misericordia de Dios, que ha sido manifestada en el Mesías Jesucristo, y él ha sido encargado o embajador para llevar esa misión reconciliadora de la iglesia a todos los rincones de la tierra en todos los tiempos, como él se puso a predicar el evangelio en todo el mundo conocido que era el Imperio Romano en su tiempo. Escuchemos de esa segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, 20 al capítulo 6, verso 2. Hermanos, somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios, al que nunca cometió pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, les exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Ahora escuchemos lo que nos dice el Evangelio de hoy, que se repite cada año en el día miércoles de ceniza, que ya lo debemos saber de memoria, pero que es tan fuerte en su contenido, en su crítica que Jesús hace a la religiosidad de su tiempo, que siempre tiene auge, tiene pegue, tiene empuje. Cuando el Señor habla, la gente no puede quedarse tranquila. Escuchemos pues en este miércoles de ceniza cómo el Señor se refiere a aquellos que ayunan, que deben ser sinceros en su piedad y no vanidosos para que el mundo los admire, sino Dios, que ve lo secreto, sabe valorar nuestras señales de humildad, de honestidad, de piedad, de amor. Escuchemos pues el Evangelio de Mateo, capítulo 6, 1 al 6, 16 al 18. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres, para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas, que descuiden la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra de Dios. Mis hermanas y hermanos,
En este escenario tenemos la predicación Preaching the New Lectionary de mis maestros de teología en el CTU en Chicago, Brian Berganti, Rafael Fregomeni, y de esos maestros que me enseñaron en el seminario yo he aprendido para poderles predicar a ustedes. No lo saco todo de la manga, que ahora no tengo mucha manga, ¿verdad? También tenemos a los padres apostólicos, es decir, después de que Jesucristo trajo su persona y en él realmente su predicación del reino se hizo la predicación del predicador. A eso se llama un tecnicismo llamado autobasilea. Es decir, el que era predicador se convierte en predicador. Y a través de los siglos la iglesia ha tenido líderes que han interpretado adecuadamente según los guía el Espíritu Santo para darnos la palabra permanente de Dios, siempre antigua y siempre nueva. Por eso tengo este tomo de los padres apostólicos de la iglesia, como lo interpretaban ellos. Desde que los apóstoles partieron de este mundo, entonces ellos tomaron la batuta o la bandera o el querigma apostólico y lo han venido transmitiendo sin interrupción hasta la fecha. También tenemos otro compendio que se llama de la doctrina social de la iglesia. En este libro se ve a Jesús predicando las bienaventuranzas y de qué manera el cristiano católico romano, toda persona bautizada, debe ser consciente de su compromiso social y no solamente de sus virtudes morales, el aspecto moral del evangelio debe ser acompañado del aspecto social y también cultural, ¿por qué no decirlo? Una verdadera cultura que es evangelizada es tomar el evangelio y encarnarlo o inculturizarlo. Pero también las culturas deben ser evangelizadas como el evangelio culturizado. Un intercambio entre el Espíritu Santo que vino a traer la obra de Jesucristo hasta nuestros días y las diferentes culturas que le dan respuesta a esa palabra con la que Dios nos primeriza en el término del Papa, su Santidad Francisco. Todas las lecturas que nos da el día de hoy la iglesia en este miércoles de ceniza es para que usted tome en cuenta no solamente la realidad de nuestra carne mortal. Cuando reconocemos que al sacerdote, cuando nos pone un poco de ceniza, como vemos aquí la tierra, ¿verdad? No tengo la ceniza que usan en la iglesia, pero sí un poquito de la tierra de esta macetita, y cuando se nos pone en la frente y se nos dice recuerda que eres polvo y al polvo has de volver, o también la otra expresión, arrepiéntete y cree en el evangelio. ¿Cuál es la diferencia de las dos expresiones? Ninguna. Porque mientras que una enfatiza nuestra naturaleza de ser polvo, porque en el polvo nos convertiremos tarde que temprano. Aquellos que llegan al hospital y salen en una urna hechos cenizas es porque las mismas normas de higiene y la epidemia que todavía estamos viviendo del COVID-19 nos hace estar de rodillas. Toda la humanidad ha sido puesta de rodillas desde el año pasado, que hasta los servicios más sagrados se suspendieron, como fue la Semana Santa. No sabemos qué va a pasar este año porque seguimos en las mismas. Pero una cosa es cierta, la gente ha sido más consciente de la importancia del cuerpo. Por muchos siglos la iglesia y la gente se preocupaba de su inteligencia, del amor. Este domingo pasado que se celebró el día del Señor, en domingo se celebró el Día del Amor y el Día de la Amistad, y que el Papa, su Santidad Francisco, con su encíclica Fratelli Tutti, nos habla de ese amor que debe ser universal. Por lo tanto, un verdadero cristiano católico no puede ser racista. Si una persona católica cristiana es racista, deja de ser cristiana. No puedes llamarte seguidor de Jesucristo si desprecias la vida de cualquier ser humano. Tú dejas de ser cristiano. Aunque te digas colaborador de la parroquia y que das dinero al sacerdote, que estás bautizado, cuando destruyes la vida de Dios en tu persona y en la de los demás, tú eres un destructor, no un constructor.
Por eso me da tanta pena que en estos días de la Cuaresma haya habido tantos católicos o cristianos que apoyan al expresidente de esta nación, al 45 presidente de los Estados Unidos, que no le quiero decir su nombre para no promoverlo, que simplemente le doy un apelativo, así como él se burlaba de los demás y le ponía apelativos a los demás. Ahora yo a ese patán le llamo T-Dump. Del inglés, que quiere decir que una gente que no se respetó a sí misma al no respetar a los demás y que debe ser dompeada a la basura. Esa persona que no respeta a nadie ni a sí mismo, ¿cómo puede reconocer que un día se convertirá en ceniza si sigue creyendo en el nuevo ídolo moderno del becerro que representa el dinero, que representa pues el neoliberalismo, donde siguen creyendo que hay que promover que haya pocos ricos y que esos pocos van a ser tan generosos de darle dinero a los demás? ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusos son esas personas que todavía creen que el dinero lo es todo! Hoy, miércoles de ceniza, les invitamos a 4 tipos de ayuno. 5 requisitos para vivir correctamente la Cuaresma. Primero, debemos ser hombres y mujeres de oración. Segundo, abstenernos de la carne, especialmente el viernes de Cuaresma. Pero si se te pasa y comes una hamburguesa y se te olvida y comiste carne, la gente no debe ser tan exagerada para decir: ay, padre, le pido perdón porque comí carne. No, preocúpate de la carne que de verdad hace daño, la carne del prójimo. Eso es lo que nos ha enseñado su Santidad Francisco en los años de su pontificado, cuando nos predica el miércoles de ceniza. El pecado de la carne es el de tu propia lengua, no de comer tacos de lengua tan sabrosos que están. No, la lengua que usas, que no tiene hueso, y es con la que más creas tus propios enemigos al hablar chismes de los demás falsos. En este tiempo en el que el COVID-19 habla de la confusión entre mentira y verdad, ese es el ayuno que el Santo Padre de la Iglesia te pide hoy, que dejes de ser chismoso, chismosa, destruyendo el buen crédito, credibilidad de tu prójimo, creyéndote que tú eres quien para juzgar a otros. El otro aspecto no solamente es ese de hacer oración, de evitar los chismes como ayuno de la carne. También se les invita a que se acerquen a confesar sus pecados para poder. El que no reconoce su falta no va a ser perdonado. Por eso todos los que supuestamente son seguidores de esta secta del QAnon, cuyo líder es el señor T-Dump, y todos esos republicanos que supuestamente defienden al expresidente, son personas que realmente no merecen el nombre de políticos, sino de antipolíticos. No son americanos verdaderos, sino antiamericanos. No son cristianos, sino anticristianos. No son católicos, sino anticatólicos. No son ni siquiera seres humanos porque no se portan como tales. Son seres antihumanos. No sé de qué mundo alienígena han venido. Si un día cuestionaron la ciudadanía americana del presidente Obama, yo cuestiono no la ciudadanía que haya nacido en Nueva York, T-Dump o el expresidente, sino que de qué amalgama vino, de qué planeta, de qué ser alienígena vino para que se porte tan mal como se ha portado. Jesucristo ha dicho de los que se portan mal: aléjense de mí, no los conozco. ¿Por qué Dios desconoce a la gente mala? Porque Dios no nos hizo malos, nos hizo buenos, pero la gente se pervirtió, y Dios nada que ver con la gente que toma la decisión de hacerse mala, de pervertirse a sí mismos y de pervertir a los demás, de confundir la verdad con la mentira. El COVID-19, confusión de la verdad y la mentira. Debemos ser sanados con la verdad de la humildad, de saber que somos polvo y en polvo nos convertiremos. O la verdad del Evangelio: conviértete y cree en la única verdad que te salva, que es el Evangelio. También el COVID-19, que es el racismo: convierte tu corazón, abraza a todos los seres humanos como tu hermano y hermana, como nos enseña tanto el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, como los obispos de este país con su documento abran ampliamente sus corazones. En el 2018 nuestros pastores u obispos escribieron precisamente contra el expresidente que perdió las elecciones y que no acepta que un católico
católico sea el nuevo presidente, el señor Biden. Entonces, ese COVID-18 es el COVID del racismo y la discriminación. Obviamente el COVID-19 es aquel de que debemos protegernos todos con la debida distancia, respetar el cuerpo de uno como el cuerpo de los demás, como el templo del Señor, como aquello que debemos preservar en una buena salud, siguiendo las normas de higiene que el Señor impuso cuando hablaba de que al leproso se le debe separar, no para discriminarle, sino para que a ver si sana por sí solo, o por lo menos para que no contagie a los demás, se enfermen todos y el mundo vaya a ser contagiado, empezando por un pueblo y luego otro, como ha sucedido con la pandemia del COVID-19. Así sucedía con la lepra en tiempo de Moisés y en tiempo de Jesucristo, y desgraciadamente todavía la lepra no se acaba de exterminar plenamente. Aunque ya hay medicina para todo ello, todavía hay gente que no recibe la ampolleta, bien sea para el COVID o bien sea para la lepra. Por eso ese COVID-19 incluye el COVID que afecta el cuerpo físico, pero también la lepra, no solamente como un mal físico, sino también como un mal social. Y por eso hablo de COVID-17, COVID-18 y además del 19, del COVID-20, que es la manipulación de Dios, manipulación religiosa para usar la iglesia, a Dios, la misma Carta Magna de la Constitución, para malinterpretarla y presentarnos como los verdaderos intérpretes. No, mis hermanos y hermanas, aunque yo sea sacerdote, si mis palabras no corresponden a lo que dice la letra y el espíritu de la Constitución de este país, así como de el otro libro viviente que es la Sagrada Escritura, estos dos libros vivientes, la Magna Carta de la Constitución como la Magna Carta de las bienaventuranzas de Jesucristo, entonces yo no estoy haciéndoles el servicio que ustedes merecen y que yo tengo la obligación de compartir, de predicar y de educar con estos dos documentos vivos, la Biblia por un lado y la Constitución de los Estados Unidos por otro, que de alguna manera coinciden en construir la ciudad terrena para preparar a los ciudadanos a hacerse ciudadanos del cielo o la ciudad celeste. Que en esta Cuaresma todos practiquemos la fe cristiana y vayamos a la raíz, seamos radicales, no le tengamos miedo a esa palabra, no es veneno, es salud, es ir a la fuente de lo que es la verdad. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Comparta esta reflexión del miércoles de ceniza, y si por algo nomás puede recibir la ceniza y no la palabra de Dios, aquí la recibió con su servidor. Que el Dios los bendiga y nos vemos este próximo viernes a las 7 de la noche en el Vía Crucis que tendremos en la iglesia de Monte Carmelo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.